Muy buenas, continuamos donde lo dejamos, o sea, en el primer turno todos los movimientos y bueno, nos queda por terminar el turno y va a pasar al turno soviético y que se hagan todas las fases. Vamos a ver si se consolidan todas estas bolsas, ¿vale? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora le tocará al soviético resolver. Vamos allá y veremos qué pasa. Creo que lo habíamos hecho todo, el tema de suministro, los raíles. Y bueno, pues luego hablaremos un poco sobre el tema de los líderes y la importancia que tienen. Vamos allá. Efectivamente. Y empieza, pues bueno, con el tema del suministro, las fatigas, reparar raíles, los movimientos. Ahora veremos que se moverá la pantalla porque moverán las tropas. Está con el tema del logístico. En el turno ruso, bueno, pues utilizarán también lo que es el sistema de ayuda por paracaídas. Mandarán suministros a las bolsas donde están las tropas encerradas para ayudarlas con el tema del suministro, y nuestros propios cazas harán la interceptación. La interceptación en el turno ruso se hace automáticamente. Va a través de un sistema de detección de las bases y a raíz de donde estén nuestros cazas, pues si tienen alcance y los detectan, pues bueno, pues hacen una interceptación automática. Aquí vamos a ver, está ejecutando. Vamos a ver lo que tarda. Bueno, esto que estamos viendo aquí es todo el tema de la interdicción en el Golfo de Riga a través de los suministros. Y bueno, como ya vais viendo, pues aquí tenemos todo lo que va haciendo. La verdad que es un poco largo. Bueno, ahí va moviendo unidades. Y ahora me imagino que salgan los aviones. Ahí están. ¿Veis? Mandan 95. Salen 10 de nuestros cazas, 8 cazas. Mandan 68. Eliminamos 4. Y ellos mandan 140 toneladas a esta bolsa que hay aquí. A estos aeropuertos. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que está. Ahora está estamos haciendo la logística nuestra. Bueno, ya estáis viendo aquí. Y bueno, pues se terminará y veremos cómo ha quedado. Por lo que veo aquí, esta se nos ha quedado encerrada. Esto sí, un fallo. Vamos a ver. A ver si acaba. Sí, el turno suele ser un poco largo cada turno, pero bueno, tiene que chequear un montón de cosas. Bueno, volvemos a la fase aérea otra vez de nuestro turno, como en el primer turno. Lo que pasa que bueno, esto será más rápido. Y vemos que, bueno, no, la cosa aquí ha quedado un pasillo muy fino. Aquí otro, suficiente, pero bueno, las tropas han quedado aisladas. Lo que sí veo que tropa nuestra ha quedado aislada. Mira, tenemos este botón que es el símbolo Ciferre, pero le damos aquí y aquí se pueden ver, ¿vale? Las unidades resaltadas que actualmente que están aisladas, ¿vale? Bueno, pues vamos a quitarlas, ¿vale? Aquí se ve. Todas estas resaltadas ya sabemos que están aisladas. Luego tenemos el sumario del turno en el que podemos ver que bueno, pues hemos perdido esto, ¿vale? Vamos perdiendo esto, el cambio en el mapa, que tenemos 1885 menos tropas entre refuerzos y cañones y tal, menos 152 cañones. Bueno, pues también están las cosas, todo lo que se avería, se desgasta, etcétera, etcétera. Y aquí un poco la logística, los camiones que tenemos, y los usados, los que hay en los depósitos, estos depósitos que hemos ido creando. Los camiones se van, mirar aquí, por ejemplo, vamos a ver. Mira, aquí nos está diciendo este depósito que ha recibido 23.370 toneladas, que tiene actualmente 16.800, se han enviado 6.800 y se han perdido 1.200 por el camino. Tiene una capacidad de 25.000 y ha usado 6.105 camiones. ¿Vale? Bueno, pues aquí se están viendo y aquí, a ver, ¿dónde? Perdón. Y esto que viene aquí de Königsberg y una R significa que es ese depósito ha sido suministrado desde Königsberg, que le ha enviado, pues eso, 23.219 a través de rail. Esta R significa a través de rail, ¿vale? Y bueno, pues lo que ha usado el uso de rail, ¿vale? Que eso ya se irá viendo. Simplemente para que lo entendáis un poquitín.
Y bueno, pues eso. Luego, si le damos al número 8, mirar, el número 8 nos indica desde las unidades dónde se han suministrado, de qué depósitos. Todas las unidades van a buscar un depósito de suministro, ¿vale? El más cercano que tengan, donde puedan tirar una línea de abastecimiento. Vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿vale? Bueno, aquí también, perdón, las unidades que tenemos en el punto de vehículos, ¿vale? Esto es importante porque tenemos pocos ahora, están reparándose en 1600. Y bueno, estas son las toneladas recibidas de suministros, munición de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está muy bien porque aquí te está diciendo, son unidades alertas, te está diciendo cuántas unidades hay en el mapa nuestras, 32 counters, ¿vale? Y cuántas hay bajo de supply o crítico, por debajo del 50. Cuántas están aisladas, por debajo del 65% de su fuerza, no están preparadas o están hechas polvo, ¿vale? Y aquí te lo marca. Y directamente con esto, pues bueno, las verías, ¿vale? Está muy bien. Y bueno, pues los puntos de victoria que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, el tener estos puntos son los puntos, vamos a ver, el AT son los puntos que vamos sumando turno a turno si lo tenemos. El eje es cuando lo conquistamos al final del turno, ¿vale? Y para el soviético lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues van sumando una serie de puntos. De Leningrado lleva 2 turnos, como podéis ver aquí 5 puntos por cada turno. Leningrado lleva 2 turnos que lo sigue teniendo, pues ha ido sumando ya 10 puntos, ¿vale? Entonces luego por el tema de los puntos de victoria, por nosotros por cada 1000 hombres, los puntos que conseguimos. Y los rusos por cada 200 hombres que nos matan. Significa que, joder, el valor es a 5-1, es decir, por cada 1000 hombres que matamos nosotros nos dan un punto, vamos a suponer. Evidentemente, 60.000, 60 puntos. Pues ellos por cada 200 les dan un punto. Han matado 2200, pues 11 puntos. Como os podéis ver, el valor del soldado alemán es bastante más caro que el del ruso, ¿vale? Bueno, pues simplemente esa curiosidad. Y bueno, y vamos viendo un poco, por ejemplo, aquí el tema del suministro. Vamos a utilizar la primera Panzerdivision, que está con 33 de CV y 45 de movimiento. Bueno, aquí tenemos las estadísticas de lo que es el tema del supply, como están, y vamos a ver el detalle. Mira, el detalle significa, en la unidad tenemos estas vamos a ver, tenemos esto es el porcentaje visual del máximo o sea, de lo que es lo necesario, ¿vale? De lo requerido que tiene aquí. Es decir, fijaros que aquí se requieren en esta primera fase 163 y tenemos 163, por eso tenemos un 100%. Aquí se requiere 472, 530, tenemos 112, ¿vale? Estos son los vehículos, ¿vale? Los que hemos usado y los que hemos perdido, ¿vale? Están usados 624 de las unidades y tenemos una atrición de 83 perdidos. Estos son los que se ha usado para, pues bueno, pues en el movimiento, en todo el movimiento y sobre todo en el suministro, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos el supply detail que nos está diciendo que se ha abastecido del depósito de Memel, que está a un rango de 22 hexágonos, ha costado 27 puntos de movimiento llegar hasta allí, se ha conseguido 273 freighter, que se llama, bueno, es la carga, de las que se han perdido 103, por lo tanto hemos recibido 170, más o menos, ¿vale? Es un poco así. Entonces se está viendo aquí que se han recibido 180, ¿vale? De los que 53 son supplies, un 32%, 127 son fuel. Tenemos un reemplazamiento de menos 75 personas y se han consumido 104 toneladas. Y ha habido un fallo, mirad, aquí ha habido un fallo administrativo. Ahora mismo no sé qué significa, pero es un chequeo, que esto hablaremos ahora de los líderes. Bueno, esto es para que lo entendáis, de cómo va el tema del suministro y bueno, cada unidad, pues evidentemente, os fijáis, todos han ido a estos depósitos. ¿Por qué es importante ir acercando los depósitos? Este depósito no está funcionando todavía. Bueno, porque el uso de camiones, al final, cuanto más lejos esté, más cuesta, más suministros se pierden por el camino y el uso de camiones, bueno, pues se van gastando. Y tenemos un pool. Y bueno, en este escenario igual no es tan importante, pero sí que a lo largo de una guerra, en la guerra total,
pues sí que se nota mucho. Y que luego, bueno, pues si el depósito, por ejemplo, estas unidades que están aquí, ¿vale? Estas unidades que están aquí, estas, si este depósito hubiera estado funcionando, ¿vale? Se hubieran suministrado a través de caballos, no hubieran usado vehículos, que eso es importante. La pérdida de suministro es importante. Si tú te suministras a un máximo de 3 hexágonos, si el suministro de tu depósito está a 3 hexágonos o menos, el suministro se hace a través de caballos, por lo tanto no se usan vehículos, no se estropean, y bueno, pues y encima es más eficaz y te suministras evidentemente mucho mejor. Entonces, por eso es importante ir teniendo los depósitos. Claro, en los primeros turnos es complicado porque las unidades avanzan mucho, ¿vale? Y entonces, pues es complicado. Y luego otra de las cuestiones, con el tema del suministro, mirar, aquí veis que tiene un supply priority de 4, es decir, estos son los primeros que se suministran. El 4 es lo máximo, ¿vale? Entonces, a lo largo iremos viendo pues que el Quantum Panzer Group tiene una prioridad de supply del 4, es decir, son los primeros en suministrarse. Después de suministrarse ellos, se suministran el resto, ¿vale? Por ejemplo, el 18º ejército tiene un supply del 3 y el 16 también un supply del 3, ¿vale? Si queremos que primero sea un ejército el que se suministre primero, bueno, pues le bajaremos la prioridad. Bueno, pues eso depende de las zonas del frente, etcétera, 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 ¿vale? Siempre los vehículos blindados son los más importantes. Bueno, el tema de los líderes. Vamos a ver, ¿cómo funciona el tema de los líderes? El tema de los líderes tienen una serie de calificaciones. Bueno, vamos a coger dónde está aquí, Bombasting. Como podéis ver, tiene, vamos a ver, una serie de calificaciones aquí, ¿vale? Una serie de marca que va del 1 al 9. Esto se utiliza pues en las fases de combate y demás fases para pasar una serie de chequeos que son importantes para las unidades. Por ejemplo, la calificación política, que vemos aquí un 6. La calificación política afecta al costo de reemplazar al líder, así como las probabilidades de que el líder sea promovido por victorias o despedido por derrotas. Contra más alto tenga también o sea, más alto tenga el rating político, pues más le cuesta cambiar y también pues más probabilidades de que sea promovido, ¿vale? Bueno, porque este es un general y bueno, aquí te dice las restricciones. Al ser general, es un general de tierra y lo máximo comando que puede hacer, bueno, el alto comando, ¿vale? Que sería el máximo. Pues bueno, hay algunos que solo pueden comandar ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad, aquí tendríamos lo que nos costaría 14 puntos administrativos y bueno, pues bueno, 14 puntos administrativos, vamos a quitarlo y vemos por qué. No tenemos, ¿vale? Tenemos actualmente 9, entonces no podemos tal. Bueno, simplemente eso, el coste político, pues bueno, contra más alto, pues eso, se pueden destituir el coste. Luego tenemos el índice moral. Pues vamos a quitar esto. Bueno, bien. El índice moral. El índice moral se usa para determinar el valor del combate de la unidad en la batalla, determinar el crédito de victorias y derrotas. Cuanto más victorias, más rápido sube la moral. Agregar o recuperar fatiga en los elementos terrestres de la unidad y regrupar a las unidades derrotadas. ¿Os acordáis las unidades derrotadas en Routed? Bueno, pues esto pasa a un chequeo. Contra más alta sea la moral, pues es más fácil que esta unidad se hubiera recuperado, siendo alemana. Y bueno, pues lo que hemos explicado. Recuperar fatiga también se recupera más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. La iniciativa. Bueno, pues el índice de iniciativa se utiliza también para determinar el número real de los puntos de movimiento que tendrá la unidad durante el turno. La capacidad de los elementos terrestres para disparar y acertar durante el combate. La capacidad de las unidades de apoyo y las unidades de combate en estado de reserva para acometer una batalla. También para reducir las bajas, convirtiendo, por ejemplo, un ataque apresurado de bajas probabilidades en un reconocimiento. Es decir, hay veces que cuando hacemos un ataque apresurado, un ataque hasting que llamamos, pues contra más iniciativa tengan, pues vamos a suponer que hacemos un ataque hasting
un 1 contra 2. Es decir, se dan cuenta, en vez de hacer el ataque directamente y tener un número alto de pérdidas, se da cuenta la unidad, porque tiene una alta iniciativa, manda unas unidades de reconocimiento, se da cuenta que, hostias, que el ataque es complicado, y entonces lo que hacen es reducir las pérdidas. Como tiene una alta iniciativa, pues no hagamos el ataque, lo que sea, y se reducen muchísimo las pérdidas cuando dan una iniciativa alta. Esto es muy importante, ¿vale? Bueno, pues básicamente para todas esas cuestiones. Y bueno, pues como comprenderéis, para una unidad blindada, pues el tema de la iniciativa es importante. Los puntos administrativos. La calificación administrativa también se usa para determinar el número real de puntos de movimiento que tendrá la unidad durante su turno. Influye también un poco con la iniciativa. Verificar la reparación de elementos terrestres, en este caso, o de elementos aéreos, con las unidades aéreas. Y también determinar la cantidad del combustible que se desperdicia y el suministro. ¿Vale? Esto es muy importante. Como os hemos dicho, hay ciertas comprobaciones de chequeo de administrativa. Antes hemos visto que había una unidad que había tenido fallo. Y bueno, pues el tener un administrativo alto hace que tengas pues todas esas opciones mucho más altas. El tema del suministro principalmente. Y bueno, pues eso, la reparación y demás. Y luego tenemos la calificación de mech, infantería y aire. Air, en este caso no se usa porque bueno, no tenemos a comandantes de aire. Y mech, infantería. El mech es para todas las unidades que sean motorizadas, blindados y motorizados, y infantería para infantería. ¿Qué significa? Bueno, pues son clasificaciones que se utilizan para determinar el valor de combate general de las unidades, ¿vale? Así como la capacidad de los elementos terrestres que tenga de las unidades bajo su control para poder disparar y golpear, ¿vale? En tierra. Contra más exitosas tengan, contra más alto sea la calificación, pues más aumentará el valor de combate y mejorará las posibilidades de que los elementos terrestres disparen y golpeen. Lo mismo pues para las mecanizadas. Entonces, bueno, esto es un poco importante que tengamos que tenerlo en cuenta, el porqué de las unidades y qué significan estos valores. Luego también es importante, mirar, vamos a ver. Vamos a coger... A ver, bueno, este es muy malo. Perdón. Bueno, vamos a suponer el general Woodrick. Imaginaros, evidentemente esto tiene una cadena de mando. Recordad que tenía una cadena de mando. El cuerpo de ejércitos va al ejército, del ejército el ejército va al grupo de ejércitos norte, y del grupo de ejércitos norte va a OKH. Habíamos cogido al general Woodrick. Bueno, está... Esperad, vamos a ver. ¿Dónde está el general Woodrick? Aquí. Vale, esto que veis aquí, 1.15, mira, lo podemos ver en las unidades. Vamos a quitar en las unidades 1.5, significa que esta unidad está adscrita al primer cuerpo, al cuerpo número 1, y está a un hexágono de ese cuerpo, de un máximo de 5. A 5, el HQ le producirá todos los beneficios. A más de 5 no, entonces te está diciendo que está a 1 de 5. Si le damos al primer cuerpo, te dice que está dentro de ese rango, está escrito al 18, al 18º ejército, que tiene un rango de 15 y está a 2, ¿vale? Y lo mismo pasa con el grupo de ejércitos norte. Te dice que está escrito al grupo de ejércitos norte con un máximo rango de 45 y actualmente está a 17, ¿vale? Todo esto es importante por el tema del tema del administrativo, el tema de los suministros y de los chequeos. Bueno, cuando una unidad pasa un chequeo, lo pasa a través de todo el rango, es decir, del cuerpo, del grupo de ejércitos, del ejército, después del grupo de ejércitos y después del OKH. Vamos a suponer, ¿vale? En el caso que habíamos cogido antes, que estaba aquí, no, este no, este es muy malo, pero bueno, era por hacer una... Bueno, ¿dónde le hemos cogido? Aquí. Bien, estamos viendo que tiene una administración, 6 puntos de administrativo, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale? Joder.
Vamos a suponer que tiene que pasar un chequeo. Un chequeo por el tema de suministro. Por ejemplo, para que entendáis lo que es la importancia. Esto, sí, digamos, es como si fuera una tirada de dados, ¿vale? O un entre 10. Es decir, tiene un 60% de posibilidades, ¿vale? El HQ tiene un 60% de posibilidades de pasar el chequeo, ¿vale? El máximo número es un 9, o sea, lo máximo siempre es un 90%. En el HQ, cuanto más cercano esté a la unidad, ¿vale? Contra más cerca del cuerpo, el mando, contra más abajo esté en el rango, es decir, en el cuerpo lo máximo, más aporta, más directamente aporta. En este caso, vamos a poner el 60% que tiene el HQ directamente, 60%, ¿vale? De 3 estrellas, ¿vale? Tenemos un 60% de pasar los chequeos de administrativo por el tema del suministro, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que todo el mando, el ejército, el grupo de ejércitos nuestros, todos tienen un administrativo 6. Una vez que se pasa ese chequeo, se pasa el chequeo. Si tienen una estructura, se pasa el chequeo al ejército, ¿vale? El ejército, en este caso, sería de un 12%. Es decir, el 6 que tendría el administrativo ya no se divide entre 10, sino se divide entre 20, ¿vale? Es que es, a ver, solo el 40% de las comprobaciones, es decir, el otro 40% de las comprobaciones que habría aquí llegarían al nivel del ejército. ¿Por qué? Porque se han hecho un 60% en las comprobaciones aquí abajo, que es el que tiene más posibilidades. Entonces, pues bueno, es el 40%, dentro de ese 40% se divide entre el 6, se divide entre 20 y nos quedaría una probabilidad del 12%, ¿vale? En el ejército, de pasar los chequeos. Por lo veis, como podéis ver, del cuerpo al ejército es importante. Bueno, en este caso, como podéis ver, aquí quedaría un 28% que faltarían de comprobaciones. Entonces llegaríamos al grupo de ejércitos norte. Y esto, el 6, estamos suponiendo que todos tendrían un 6 de administrativo, ¿vale? Este 6 de aquí. Pues el 6 de administrativo, en vez de dividirse entre 20, se divide entre 40. Y como solo sería por parte del 28%, al final, o sea, dentro del 28% de ese 40%, ¿vale? Ese 6 entre 40 del 28%, quedaría un 4,2% de las comprobaciones, ¿vale? De posibilidades de que pasaría las comprobaciones. Y de ahí pasaría el OKH, ¿vale? Vamos a poner 5X. A ver, y bueno, pues nos quedaría, por ejemplo, de lo poco que nos quedaría ya de las comprobaciones, que sería pues eso, un 76,2, pues un 23 y pico por ciento, 23,8%. El OKH, ese es número 6, se dividiría entre 80. Y total bueno, pues esa probabilidad quedaría en 1,8. ¿Vale? A ver, está ya calculado. Total, tendríamos un más o menos 78%. Pasará el 78% de sus controles de liderazgo. ¿Entendéis por qué es importante la cadena de mando? Porque para hacer una comprobación de suministros, primero el 60% lo pasaría aquí, el 12% aquí, total tendríamos un 78%, ¿veis? 78% de pasar todos los controles para el tema del chequeo de suministros y demás. Por eso es importante ejercer, bueno, que las unidades estén escritas a HQs con una cadena de mando, cuerpo, ejército, grupos de ejército y tal. Y principalmente que el HQ es el que más aporta siempre. Lo mismo pasa para la moral, la iniciativa y tal. Es el que más aporta siempre, ¿vale? Directamente para los chequeos. Así como el ejército y tal. Aquí en este caso con un 6, todos con un 6, sería pues un 78%. Esto pues en temas de moral o de demás, sobre todo en administrativo, sería importante, ¿vale? Es una explicación un poco rápida y un poco así, pero bueno, básicamente es para que lo entendáis. Entonces, siempre que estemos dentro del rango de las unidades del ejército, de los HQs
y teniendo un punto, o sea, un 6 todos, pues bueno, sería un 78. Si subiría, como os dais cuenta, un 8 en administrativo, aquí cambiaría que esto sería un 80. Pero aquí igual cambiaría, ahora mismo no sé el cálculo, pero igual solo sería un 16. El cambio en el grupo de ejército, en el ejército no sería tan importante. En el grupo de ejércitos todavía menos, pues igual de un 4,2 sería un 4,8, un 5%. No es tan importante tener líderes en el grupo de ejércitos, y en el OKH pues mucho menos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí va a hacer el chequeo sobre 5 unidades que tenga escritas. Aquí igual lo va a hacer porque el cuerpo está igual escrita 3-4 unidades. El ejército, como va a tener 3 o 4 cuerpos, dependiendo de tal, va a tener igual 25 unidades escritas. Entonces, claro, es un 12% de 25 unidades. También tiene sus ciertas probabilidades. El grupo de ejércitos norte, pues tendrá en este caso 32, que son las fichas que tenemos nosotros escritas, pues será un 4% de 32. Es probable que no pase ninguna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los mejores líderes siempre en los cuerpos de ejército, y procurar siempre que esté todo dentro de los rangos, ¿vale? Simplemente una explicación rápida. Bueno, pues con la misma vamos a pasar el turno. Perdón, que ya la habíamos pasado. Vamos a ejecutar la fase aérea, y vamos a ejecutar lo que son todas las doctrinas. Lo primero que vamos a hacer es borrarlas, ¿vale? Borramos todas las directivas. Ahora mismo lo único que nos interesa es localizar todas las unidades que estén por este lado y por este lado, ¿vale? ¿Para qué? Porque ese va a ser el punto de avance. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar reconocimiento. Vamos a elegir este punto, a la flote 1, perdón, ¿vale? Que serían esos. Vamos a elegir. Esto va bastante rápido ahora. Le vamos a decir que sea interdicción. Esto es importante, ¿vale? Porque no son unidades. Las unidades, si le damos a unidades, nos va a reconocer las unidades que ya tenemos aquí vistas y nos va a dar más datos sobre ellas. Pero si le ponemos interdicción, nos va a descubrir todas las unidades que no tenemos, ¿vale? Entonces le vamos a decir que el día 1, el día 2, el día 3 y el día 6 y 7 me haga reconocimiento. Una alta intensidad, ¿vale? Y vamos a decirle que sea 5 hexágonos. Bueno, yo a ver, 4. Sobre estos 4 hexágonos más o menos. No nos hace falta mucho más tampoco, ¿vale? Ahí. Le vamos a decir que sea el Column Norte. ¿Por qué? Porque es que son los que tienen los U88D2. Porque los demás, bueno, este también, los BF. ¿Veis que están? Mirad, aquí se está viendo, si os fijáis, dentro de estos están más resaltados. ¿Veis que tienen un color más brillante que este? Esto significa que son los únicos que están en rango para llegar ahí. Estos no están en rango y estos tampoco. No participarían dentro del asignamiento, ¿vale? Bueno, dentro de este rango reconocimiento. ¿Por qué? Porque, oye, las unidades están, como podéis ver, están bastante lejos. Entonces, bueno, solo tienen como estos U88, los BF110, los 28 y los 10, los 9 Dornier, son los únicos que son capaces de poder hacer por el rango, ¿vale? Lo tenemos aquí claro porque estos están más brillantes que estos, ¿vale? Bueno, pues vamos a aplicar esto. Les vamos a hacer una altura un poco más baja. No me quiero que sea una altura muy alta, ¿vale? Y bueno, pues de las unidades que tengas, perdón, pues también dame un... De los airfield, pues aquí no tenemos casi airfield, no me hace falta que me hagas un reconocimiento. Venga, confirmamos. Vamos a hacerle... No, confirmar no, vamos a ponerle un poco más acá. A ver lo que tenemos por aquí, confirmamos. Lo mismo, lo bueno de todo esto es que luego todo esto se puede volver a usar. Vamos a hacer lo mismo, airfield, luego esto lo podemos cambiar para que sea siempre 1, 2, 3 y 6 y 7. Alta probabilidad, ¿cuántos hexágonos? 4. Vamos a ver, aquí me interesa toda la zona del río, ¿vale? Dentro del río Belicaya y Skop, que va a ser... vamos a ponerle 5 hexágonos. También vamos a tener bien de información por aquí. Bueno, pues a ver qué tenemos, qué tipo de información hay por aquí. Lo mismo, vamos a utilizar el Column Norte, ¿vale?
Y lo mismo a 15.000 pies. Más bajos, que sacaremos mejor información. Lo mismo dicho, interdicción y unidades, descubrir unidades nuevas. Y vamos a hacer, bueno, podríamos hacer para aquí, pero... y toda esta zona de aquí. Vamos a hacer otro reconocimiento de 3 hexágonos, 4. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Exacto, más o menos. Hasta... no vamos a llegar hasta Beliki Luki. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Encontrar las unidades. Lo mismo. Vamos a darles bastante estrés, pero bueno, las unidades de reconocimiento para eso están. Vale, luego vamos a utilizar una vez más el Ground Support, ¿vale? A todo el grupo de ejércitos norte, aunque bueno, no lo dejamos ahí establecido. Y luego habría otra opción que podríamos hacer. A ver, podríamos bombardear unidades ahora, pero no nos interesa. Aeropuertos, pues bueno, no sabemos dónde, no tenemos reconocimiento sobre los aeropuertos, no lo vamos a hacer ahora. Podríamos bombardear los chismes navales, pero bueno, los puertos. Aquí hay algo importante, mirad, esto es la interdicción. ¿Esto qué significa? Mirad por aquí, vamos a ver. Normalmente en los puertos, bueno, ya lo colocaremos para el siguiente turno. El suministro puede fluir a través de los puertos, ¿vale? Todavía no tenemos depósitos, entonces están dañados. ¿Cuál es lo que pasa? Que por ejemplo, si nosotros mandamos por barco suministros por aquí, van a pasar por estos hexágonos. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, si lo vemos aquí, si clicamos, vamos a ver. Bueno, no sé qué pasa aquí ahora, a ver. ¿Veis? Mirad, pone interdicción. Aquí vemos que tienen que la interdicción del hexágono, del eje es de 0 y de los soviéticos es 10, es decir, tienen el control ellos. Bueno, no es que lo tengan el control, digamos que ellos tienen el control y todas las mercancías que pasen por aquí pues van a sufrir pérdidas porque por ataques aéreos, barcos, lanchas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos enviar a estas unidades, tenemos aquí unas unidades dentro del flote 1, el Fliegerfurs, ¿vale? Por ejemplo, el Ju-88 los podríamos cargar con minas. Veis que tenemos aquí minas con depósitos auxiliares. Y esto lo que haría es crear una interdicción, una lucha en estos hexágonos. Ponemos minas, tiramos bombas, machacamos los barcos que hay de patrulleros, etcétera, 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 para tener nosotros el control de los hexágonos y también privárselo a ellos. Es decir, si nosotros tendríamos el control de todos estos hexágonos, pasarían por aquí nuestras mercancías con muchos menos problemas, con más cantidad de mercancías y encima le privaríamos al puerto de él, que aquí no nos importa mucho, de sus mercancías. El problema que tenemos, que claro, si mandaríamos unos bombarderos por esta zona a poner minas, etcétera, 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 los cazas enemigos saldrían de estos puertos y nos los interceptarían, con lo que tendríamos muchas bajas. Necesitamos tener una escolta, unos cazas, para hacer interdicción, superioridad aérea y tal, y proteger a nuestros bombarderos. Pero claro, desde aquí atrás donde los tenemos, yo creo, si no recuerdo mal, el Jag, no sé si tiene, no tendría, creo que no tiene desde aquí, no tiene. Recordad que pusimos los depósitos para que pudieran llegar aquí, pero ahora si no recuerdo mal no pueden. Ah, sí, sí tienen, sí. Sí tienen depósitos, por lo tanto sí que podrían llegar. Podríamos intentarlo, pero el rango era muy justo. Entonces yo creo que vamos a esperar hasta que este depósito esté arreglado para hacer interdicción aquí y luego en un futuro en esta zona, ¿vale? Para estropearlos. Si no recuerdo mal, tenemos que tener un número 3, ¿vale? La interdicción sea mayor, 3A, con un 3 sería que estaría a nuestro favor y así tendríamos el paso de suministro. Por ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces vamos a dejar el ground support y ya está. Vamos a pasar la fase. Creo que no tengo nada más que hacer. Tenemos los aviones muy atrás, así que no, ¿vale? Aquí sería la patrulla naval, que sería para hacer la interdicción. Por ahora yo creo que es lo único que vamos a hacer y vamos a hacer la fase aérea. Esto no me gusta, que se ponga
¿vale? No sé por qué. Se nos queda así donde está la luz flote. Esto así me gusta más, que es donde se vayan a hacer los chismes, lo vamos viendo. Bueno, estamos haciendo 285 salidas y acabamos de perder 18. Por ahora llevamos perdidos 18 aviones en el día 5. 9 por combate aéreo y 8 por operacional. Estamos viendo 24. Los aviones de reconocimiento caen como moscas. Vale, no son aviones tan importantes. Pero bueno, mirad la importancia de... Mirad, aquí hemos descubierto todas las unidades. Fijaros dónde están ya. Vale. Luego otra cuestión. Bueno, esta es una unidad de radar. ¿Os acordáis cuando hablamos los de que iban a salir las unidades de... Bueno, no sé si lo hablamos. Las unidades que reparan raíles. Vale, esta la podemos ir controlando nosotros y ir reparando los raíles, pero luego había dentro del grupo de ejércitos norte, había dos que son estas, que son automáticas y que salen automáticamente, ¿vale? Dentro del rango, pues del ejército norte, el grupo de ejércitos norte tiene un rango de 45, pues bueno, pues dentro de 45 hexágonos ellas van a ir reparando los raíles que les dé la gana. Cada turno, dos. Si queremos acotarlo un poquito, pues si la ponemos en un ejército que tiene un rango de 15 hexágonos, recordar, el ejército tiene un rango de 15 hexágonos, pues estas unidades saldrían a 15 hexágonos. Y si la pondríamos dentro de un HQ, ¿vale? Un HQ que son 5 hexágonos con sus unidades, eso está bien para utilizarlo con HQs que no tengan unidades con los peores líderes o lo que sea, que solo a veces las vacías y ascribes esas unidades a las HQs y entonces pues pones el HQ aquí y sabes que a 5 hexágonos te va a estar reparando constantemente las vías por si quieres reparar una zona más rápido. Eso es una forma también de optimizarlo. Pero bueno, ahora están reparando estos y ya está. Luego ya miraremos el tema de... Hay que mirar el tema del suministro para después. Bueno, pues nada, esto es lo que ha pasado. Vamos a quitar todas las líneas. ¿De acuerdo? Y vamos a quitar el tema del suministro también. Y vamos a ir peleando para ir quitando todas estas unidades que están embolsadas. Vamos a usar un ataque deliberado. Hostias. Esta... Vamos a ver. No, tendríamos un ataque Hastings. No, tendría que darme para hacer un ataque deliberado, ¿no? Sí, vamos a dar un ataque deliberado aquí. Mirad. ¿Veis? Esto es la importancia. Es un 11-1. El tema de que las tenemos embolsadas, más que... A ver, esta la hemos dado y tenía bastante defensa. Lo que hemos conseguido es que se rindan, ¿vale? O que se rompan. Hemos 10.000 soldados y 168 tanques. Lo que conseguimos al embolsarlas es que, como no se pueden retirar tan fácilmente y no tienen dónde ir, pues lo fácil es que se retiren, ¿vale? Se rindan y todos, pues bueno, son luego ese equipo que tú capturas y demás. ¿Vale? Le hemos hecho un ataque fuerte porque, a ver, era una unidad bastante fuerte y no queríamos que si lo hubiéramos atacado un ataque Hastings, seguramente nos hubiera defendido. Aquí tenemos casi una proporción 1 a 1, no nos interesa, ¿vale? Esta sería una proporción 4 a 1, bueno, 4 a 1 no, pero bueno, mira, se han rendido la mitad. Vamos a ver. ¿Ves? Hacemos un ataque. ¿Ves? Se han rendido 10.000 contra 4.000 que hemos luchado. Pero es por eso, ¿vale? Eso es importante. Vamos a ver un ataque deliberado 4x4. No me interesa. Un ataque deliberado ahí. ¿Nos da para hacer un ataque deliberado o no? Bueno. Aquí tendremos tropas. No sé si hay tropas enemigas. Creo que no. Vamos a ir cepillando estas unidades. Mira, ¿veis? Hemos sido muy confiados. Ahora sí, 10.000. Vale. Hemos sido muy confiados y claro, al final
nos pasa esto. Bueno, vamos a ir limpiando por aquí. Vale. No me da para atacar aquí. Bueno, tengo esta unidad. Vale, se han rendido. Importante para ir limpiando. De acuerdo. Estas unidades. Nos podemos quitar esto. Para ir quitando desde atrás también, ¿vale? Tenemos 89 tanques que se han rendido. No es algo que me llame mucho la atención. Fijaros, vamos a... Aquí hay 300 tanques, ¿vale? Se han rendido, fijaros, 300 tanques que se han rendido. Bueno, pues hay que... Mira, estos también se han rendido. Hemos capturado ese depósito. Y les damos a atacar. También rendido 8000 hombres. Cañones, que también vamos capturando una parte de ellos. Pues bueno, a esto es a lo que me refiero, que tenemos que... vamos a subirlo para acá. Por eso es el tema de aislarles, ¿vale? Como os podéis fijar aquí, esta unidad, vamos a darle al 8. ¿Ves? Ella no tiene ningún... Mira, esta se nos ha quedado aislada antes cuando hemos empezado el turno. No tenía acceso a ningún depósito, como podéis ver. Está un poco... No está aislada, pero no tiene acceso. Si os fijáis, en el Supply Details no ha habido. ¿Vale? No ha habido... Tiene 28 y tal porque ha gastado de sus propias reservas que tenemos aquí. Vale. Bueno, ahora tenemos que sacar de aquí. Y... Es que es un gasto... Un gasto de... Fijaros, entrar en bosque pesado es un gasto bastante importante. Pero bueno, tenemos que traerlo para acá. ¿Veis lo que es la pérdida del tema de suministro? Se nos ha quedado aquí, pues muy colgada. Vale. Bueno, pues... Esta... Vale, se han rendido también. Y... Esta que va con ellas... Aquí. De acuerdo. Vamos a ir avanzándolo con un poco de orden. Vale, los HQs tienden a ir, no, vamos, huyen. Directamente huyen. Vamos a ver, todas estas están adscritas al primer cuerpo. Vamos a subirlas en conjunto. Vale, con CSHQ. Vamos a poner el HQ. El HQ, este era bastante malo, ¿no? Habíamos dicho. Sí, este no me gusta. Tenemos los puntos, pero todavía no tenemos los puntos suficientes para cambiarle, ¿ves? Pero este es bastante malo. Vale. Pues bueno, esta está escrita y este HQ con ellos. De acuerdo. Vamos a seguir. Vamos a mandar estas unidades para acá. Vale. Aquí tenemos el 18º ejército. Vale. Y este HQ. Fijaros. Aquí tenemos un fallo que general que es bastante bueno. Y solo tiene... Ah, es del 18º ejército, ¿no? Sí, perdón. No. Sí, el 18º ejército, el Von Klutcher. Y este también es bastante malo. Que solo tiene una unidad bajo su mando. Por suerte. Porque la tío es malo. Bueno, luego esto lo cambiaremos un poco el tema de los líderes. Vale, bueno, pues vamos a seguir avanzando. Vale.
Esta unidad de seguridad tampoco nos preocupa mucho. Vamos a ir quitándonos de aquí. Vamos a ver. 200 tanques que se han rendido. Es importante que capturemos Vilnius, ¿eh? Se han retirado. Vale. Vamos a capturar Vilnius desde aquí, porque habrá unidades. Ah, no. Vale, lo he hecho desde aquí para ir limpiando. La vía del tren. Vale, que es por donde vamos a ir a... De acuerdo. Este es del segundo cuerpo, ¿no? Vale, segundo cuerpo. Vamos a quitarnos esta unidad de aquí. Muy bien, todas estas unidades que se han ido rindiendo. Ya hemos limpiado ya esta bolsa. Vale, este HQ aquí. De acuerdo. Perfecto. Ahora seguimos. Vamos a avanzar con esta unidad aquí. Bueno, podemos avanzar aquí, pero vamos a atacar a través de río. Bueno, no creo que haya de mucho problema esta unidad. No. Se han rendido 200 y pico tanques. No hemos pasado por aquí por el tema del delay. Vale, bueno, pues... De acuerdo. Esta que es de la misma... Vamos a ir limpiando las vías. El HQ. Venga. Esta para arriba. Esta va con ella. Vamos a mantener cierto orden. Este es el... Decimos esto. Vale. De acuerdo. Bueno, pues ahora hemos movido esas unidades. Vamos a seguir usando el del rail. Vamos a ir arreglando el rail. Vale, mirar. Si le damos al rail vamos viendo dónde están los puntos rojos. En este caso no llegamos. Vamos a dejarla aquí. Vamos a ver qué más hay. Es que aquí podemos ir aquí. El coste de movimiento. A ver, perdonad. Este hay que arreglarle, vale. El coste de movimiento de entrar aquí. Aquí vamos a dejarla en Vilnius. Vale. Bueno, pues estas unidades están movidas. Ahora nos queda mover el grupo de ejércitos Panzer. Vale. Entonces, vamos a ir subiendo. Con un poco cuidado. Bien. Vamos a llevar el ejército Panzer. Esta unidad. Vamos a ir con ella. Entonces, vamos a subir un poquito más. Porque nos interesaría hasta aquí. No vamos a entrar en contacto con las unidades. A poder ser. Vale, el HQ. Porque las unidades que están en contacto, vale, hexágono con hexágono, sufren un deterioro. Esta no nos vamos a alejar mucho. Aquí hemos cometido este fallo. Vamos a limpiar aquí, que estos se van a marchar. Vamos a quedarnos aquí. Vale, esta no está escrita, la Totenkopf, directamente al Panzer Group. Y a mí no me interesa que esté directamente adscrita al Panzer Group. Vale, aquí hemos cometido un poco un fallo. Vamos a dejarles mucho hueco, hemos dejado aquí sin... De acuerdo, aquí hay ZOC. Y le vamos a escribir al 41 ejército motorizado porque así los chequeos... Perdón, los chequeos son...
si tiene, está bajo el amparo del HQ. Como os hemos dicho, el tema de los chequeos de las unidades administrativamente, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos mandar a las unidades Panzer aquí, pero también podemos mandarlas por aquí e ir limpiando. Vamos a hacerlo por aquí. No me gusta porque tenía que haber... Bueno, da igual. Vale, el HQ vamos a dejarle aquí, que esté a un rango de 5. Luego el paso por aquí va a ser costoso. ¿Ves? Estas son las cosas que hay que tener cuidado. Si hubiéramos estado aquí, luego por aquí, tendríamos los Panzer más a mano. Bueno, vamos a dejarla ahí. No creo que tengamos problema. O esperemos que no tengamos problema. Vamos a llevar el grupo de ejércitos Panzer. Y yo creo que esto está todo movido ya, ¿no? Sí. No hemos hecho tampoco unos grandes movimientos. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para luego pasar por aquí. Que yo creo que va a ser más factible que venir hasta aquí abajo. Bueno, pues esto es lo que hay. Este HQ le vamos a acercar aquí. Este HQ, que son de estas unidades, lo mismo, vamos a acercarla aquí. Esto que es la Luftflotte 1, bueno, por ahora la dejamos aquí. El grupo de ejército, el AKH también. Aquí está el OKL, que bueno, que es de la Luftwaffe también. Y el grupo de ejército norte. Bueno, todavía no hace falta. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, mirar, y ya acabamos. Tenemos dañado el puerto de Riga, ¿vale? Entonces, hasta que no se... Yo creo que en el siguiente turno ya, y el Railjar, que es donde... el intercambiador de trenes. Entonces, vamos a ver el tema del suministro y poco vamos a hacer más ya y terminamos el turno. ¿Qué vías tenemos reparadas? Como podéis ver, tenemos reparado hasta Vilnius. En Vilnius ya va a llegar a este depósito y en Vilnius, si creamos uno, vamos a crear... Espera, que no sé si lo vamos a crear en Vilnius. Bueno, vamos a crear en Vilnius. Vamos a crear un depósito aquí. Eso es. ¿Por qué? Porque ya este depósito, aunque tarda un turno, no va a haber en el siguiente turno. Ha sido un fallo. Pues... y vamos a crear otro aquí. Para que precisamente pase eso. Luego, cuando vayamos limpiando las vías, este depósito ya está hecho cuando lleguen las vías. Ahora este depósito va a tardar un turno en hacerse. Y aunque van a llegar las vías en este turno, el depósito no está y no va a recibir suministro. Sí que lo va a recibir este, ¿vale? Y bueno, por último, el tema del suministro. ¿Qué depósitos queremos que llegue? Queremos que llegue a este, queremos que llegue a este, queremos que llegue a este y queremos que lleguen a este, porque son las que van de donde se van a suministrar todos ahora. Y en Riga. Yo creo que Riga, lo podemos colocar aquí. Yo creo que Riga... para este punto va a estar para el siguiente turno, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... Bueno, aquí todavía tenemos que dejar los depósitos de nivel 1, ¿vale? Para que se suministren las unidades. Mirar aquí tenemos un problema, ahora que lo estoy viendo. Pues que en esta pista, ¿vale? Por eso tenemos problemas en esta pista, pues... está sobredimensionada, tenemos muchos aviones. Bueno, vamos a dejarlos, ¿vale? Que el depósito salga de Königsberg, venga por prioridad 3 a estos y los de máxima prioridad este y este. Principalmente este. ¿Vale? Entonces, bueno, ya explicaremos un poco mejor el tema del depósito, de los depósitos. Están todos los puertos puestos en importación. Los puertos se pueden cambiar y ponerles de exportar para que no reciban suministros, pero bueno, ahora queremos recibir suministros en estos puertos. En este, bueno, sí, la verdad que sí, tenerlos ahí, pues bueno, para que estas unidades consuman. Y principalmente en Riga, que es donde tenemos las unidades más cercanas. Bueno, vamos a ver si no hemos hecho el Tolín. Y para el siguiente turno ya acercamos más las unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que está todo. Por ahora, bueno, lo único... No, ahora no nos hace falta... Vamos a ver el tiempo para el siguiente turno. Bueno, tenemos el tiempo bueno. Y el tema de los refuerzos. El siguiente turno no teníamos nada, ¿no? Nada, el turno 8 que se nos van estas unidades de seguridad, que por eso las hemos dejado aquí abajo, marchan a lo que sean los depósitos. Y en la reserva a ver si tenemos algo. Todavía nada, porque evidentemente no ha llegado absolutamente nada de refuerzos.
Vale, pues sin más, el tema de la producción y eso, pues no me voy a complicar ahora mucho. La logística, bueno, mirar, la logística sí que es importante. Aquí vemos que el cuarto grupo Panzer necesitaba... Uy, qué mal este no. El cuarto grupo Panzer, ¿vale? Necesitaba 1381 de suministro. Ha recibido 2547. Se han perdido 1192 en total. Esto no me queda muy claro. Si ha recibido 491 de lo que necesitaba, ha recibido 2557 y 1192 se han perdido. Mirar esto no me acuerdo, ahora no me acuerdo muy bien cómo iba. Lo tenemos que mirar. Tenemos aquí los camiones que se han usado, los camiones soviéticos que se han capturado, que esto es importante. ¿Vale? Es bastante importante esto. Y bueno, pues vemos que en realidad del suministro necesitado y el recibido, bueno, pues todas las unidades han suministrado, menos este, menos bueno, la OKH que nos da un poco igual, menos este, el resto todos, ¿veis? De lo que necesitan a lo recibido hay una diferencia. Y luego, bueno, pues se ha perdido bastante por el camino. ¿Vale? Y estos son. Ah, mano, esto es manpower. Manpower recibido. ¿Vale? No me acordaba. Se han perdido 7, pero se han recibido 1994 hombres en el 16 arma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco para que lo entendáis. Del comando total que hay en tierra, pues te dice que se necesitaban, que es la suma de todo esto, 3000, se han recibido 7000, la suma de todo esto es la suma. ¿Vale? Esto es un poco para que lo entendáis. Y de los depósitos, pues esto es la cantidad de tropas, la cantidad de suministro que hay en los depósitos, lo que se ha recibido, lo que se ha usado, se ha mandado a las unidades 1300 desde Coniver, se han usado 1600 camiones, etcétera, etcétera. Cada uno tiene aquí, ¿vale? Pues todos los depósitos que hemos ido creando o los que tengamos en Riga. Pues se ha creado tal, pero todavía no hay nada. En Meme tenemos 2500, se han recibido 23.000, lo que hemos hablado. A las unidades tal, se han usado estos camiones. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso sí que es importante. Y bueno, pues aquí tenemos esto, ¿vale? Todo lo que tenemos en depósitos. Mira, en el Báltico tenemos 20 barcos y en el Black, Mar Negro, será supongo 10. No sé muy bien dónde está eso. ¿Vale? Lo que importa es lo que os he enseñado antes y el tema de los camiones. Aquí tenemos un poco más de detalle. Bueno, pero tampoco nos tenemos que volver locos. Y bueno, pues todo el tema de todos los detalles de las bases aéreas y aquí todo el tema del Panzer 2 del chasis de 1003 se ha upgradeado a Panzer 2F en marzo 1 tal. Bueno, esto simplemente pues ya os digo que es un poco informar para estar entretenido, pero no nos hace falta más. Vale, bueno, pues lo vamos a dejar en este punto, luego ya haremos la fase para que no se haga el vídeo muy largo. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.